Se va el bailando. Hablando de Tinelli. Bueno, ahora sí, sin mamimoya entre el público. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Lo primero que quiero es decirles gracias. Muchos de quienes están acá son dirigentes de federaciones o simplemente dirigentes de clubes de barrio o simplemente colaboradores en clubes de barrio o simplemente dirigentes deportivos. Y la verdad es que la mayoría le quita horas a la familia, al laburo, a los amigos, para hacer una tarea que obviamente sé que en lo personal los llena, los hace sentir bien, pero que muchas veces el Estado no termina de reconocer, no termina de valorar, no termina de abrazar. Sé que a veces es el esfuerzo de juntar las monedas para el micro o el tratar de conseguir con comerciantes amigos o con vecinos las pelotas, las redes, la ropa de los pibes. Y la verdad es que es parte de esas cosas que describen a la Argentina en términos de nuestro funcionamiento y organización social. El trabajo y la solidaridad a partir de estar en el barrio, en el club, ayudando, colaborando, muchas veces con los hijos de otros, a veces cargando el problema del hijo de otro, a veces mediando en problemas sociales, familiares. Y yo quiero agradecerles de todo corazón, porque a lo largo y a lo ancho de la Argentina hay muchos de ustedes que están donde el Estado no llega, pero donde la organización de nuestra sociedad y la solidaridad de nuestra gente reemplaza la tarea del Estado y construye convivencia social. Así que de todo corazón, gracias por el trabajo que hacen todos los días. Y tenemos de alguna manera como 3 escalones en el deporte. El deporte profesional, ese que vemos en la tele, que es parte del espectáculo, del entretenimiento, rentado. Por ahí, en la tierra de los campeones del mundo, uno diría el fútbol como símbolo. Y de alguna manera, ese es un escalón que lo que en todo caso necesita que tengamos la capacidad de promoverlo y de visibilizarlo, para que el orgullo que representa muchas veces ver a los atletas argentinos triunfando en el mundo, sean del deporte que sean, se transforme en un capital simbólico también de nuestra marca país, también de nuestro país como instrumento de valoración, de alguna manera que nos permita que tengamos la oportunidad y la capacidad de que cada deportista, de los que de alguna manera logra marcar un hito en el mundo representando a la Argentina, sea nuestra bandera y nuestro símbolo. Y lo logramos con la selección, pero lo tenemos que lograr con cada deportista. Y ahí viene un segundo escalón, que es el de nuestros deportes olímpicos, que requieren del alto rendimiento, que muchas veces no son deporte espectáculo en términos económicos, pero que también sirven para construir nuestra marca país. Y hay un tercer escalón, que representan muchos de ustedes también, que es el deporte social, el de los clubes de barrio, el de las ligas en los municipios,
el de los pibitos que sienten que se ponen esa camiseta, o las pibitas que sienten que se ponen esa camiseta y se sienten deportistas de primera. Y de alguna manera son también quienes necesitan de nuestro apoyo. Matías contaba que una de nuestras grandes iniciativas es devolverle la autarquía a Lenard, que nuestros atletas olímpicos no tengan que andar mendigando ni la beca. Y en realidad lo que hacemos es, en la misma ley, resolver dos temas. Porque cuando elegimos el deporte, lo elegimos para reemplazar otros problemas que tiene nuestra sociedad. La droga, el alcohol, que muchas veces terminan manoteando a los pibes en las esquinas. Cuando el pibe está en el club, cuando el pibe está en un polideportivo, no está en la esquina. Y está además aprendiendo a competir, a socializar, a jugar. Se forma. Por eso tomamos la decisión de mandar al Congreso ahora, para que rija desde el 1 de enero del año que viene, para que no digan, ¿por qué no lo hacen ahora? Lo hacemos ahora, a pesar de que lo vamos a poder poner en práctica desde el 1 de enero del año que viene. Mandamos al Congreso una ley que no solamente devuelve la autarquía a Lenard, sino que además lo que recauda el Estado argentino en los impuestos internos a las bebidas blancas, al alcohol, va 75% automáticamente a Lenard, 25% al fondo para obras en los clubes de barrio, para que tomemos el laburo abajo y el laburo con los deportistas de alto rendimiento. Les quiero contar además que estamos terminando de ver si podemos agregar a la ley algo mucho más audaz, que tiene que ver con que todos los bienes que se incauten al narcotráfico y queden a cuidado de la justicia los puedan disponer los clubes de barrio en toda la Argentina, porque es la mejor forma de mostrar que entre el alcohol y el deporte elegimos al deporte, que entre la droga y el deporte elegimos al deporte. Quiero contarles además, alguna vez fui pibe, competí federado, competí handball federado, competí vóley federado, competí tenis federado, fútbol no. Caña decía que cuando le preguntaban si yo entendía de fútbol, decía es arquero, imagínate. Y los que entienden de fútbol saben que, Pato, menos vos, o vos también. Y de alguna manera sé del valor que tiene cada club en cada comunidad. Vivía en San Martín, competí para el Mitre, competí para la Sociedad Alemana, competí para el Deportivo San Andrés, que fue mi club de origen, pero también sé lo que les pasó algunos años atrás cuando la idea de que el mercado mandaba a clubes como el 3 de febrero, que quedaba a 5 cuadras de mi casa y que en algún momento casi tenía que cerrar. Por eso queremos dejar establecido en la misma ley de presupuesto que la tarifa social de los clubes de barrio esté protegida por ley para que nadie se las pueda cambiar, para que nadie se las pueda robar, para que la protección no sea solamente hoy la voluntad de 2 ministros, sino que sea de alguna manera para siempre parte del marco normativo del sistema de energía de la Argentina. Les quiero contar además que tengo
la seguridad de que cuanto más gente, la gente llama a la gente, cuanto más gente hay en los clubes, mejor es. Y por eso además estamos impulsando, montado sobre la asignación universal y sobre las jubilaciones, un sistema de becas de los clubes hacia los jubilados, de los clubes hacia los beneficiarios de la asignación universal, que mejora los ingresos de los clubes por la cuota social, por el deporte que practiquen, y garantiza que esos jubilados o que esos chicos que son beneficiarios de la asignación universal tengan la oportunidad de ir al club en su barrio, tengan la beca y el Estado de alguna manera les esté garantizando el ingreso. Quiero también contarles que, como bien dijo Matías, mi experiencia como intendente, que es la experiencia de Lucas, de Marina, de Jorge, obviamente de Mayra. Hace poquito fuimos justo a inaugurar una plaza deportiva ahí en Quilmes. Mi experiencia con los polideportivos fue fabulosa. Fue fabulosa en términos de permitirnos ver que en un mismo lugar teníamos la pileta, teníamos el Zoom, teníamos el playón deportivo, teníamos los quinchos, pero además en un mismo lugar teníamos a la abuela que hacía yoga, a la mamá que hacía natación y al pibe que hacía babi. Y tuve la suerte de poder hacer 15 polideportivos en mi ciudad. Un montón, un montón. Y saber, vas a llegar, Mayra, a los 15, vas a llegar, quédate tranquila. El día que fuimos a inaugurar el poli le conté y me dijo, ¿cuándo voy a llegar? Vas a llegar, no tengas dudas, porque como presidente yo voy a hacer 1000 en todo el país. Varios le van a tocar a Quilmes, varios a Avellaneda. Y no se necesitan grandes superficies. Muchas veces en media manzana puede estar la pileta, puede estar el playón, el gimnasio, los dos Zoom, uno arriba, otro abajo. Es mentira que hacen falta grandes superficies. Lo que hace falta es decisión política. Lo que hace falta es la voluntad de entender que cuando invertimos plata en el deporte, lo que logramos es sacar a los pibes de la calle, logramos darles un ámbito de contención, de competencia y de formación. Y que junto con la educación, la inversión en deporte es la mejor inversión que puede hacer el Estado, y ayudar a los clubes de barrio y construir polideportivos con los municipios, que son los que están ahí al lado, con los municipios, ayuda y muchísimo. Y quiero también contarles que así como tenemos la decisión de la autarquía, así como tenemos la decisión del programa de clubes de barrios, así como tenemos la decisión del programa de becas, y así como tenemos la decisión de los polideportivos, también tenemos la convicción de que hay cosas que se perdieron, que tenemos que recuperar. Recuperamos la tarifa social para los clubes, y esto que voy a contar ahora es muy puntual de un deporte, pero de un deporte que se vio perjudicado sobre todo en sus sistemas educativos. Allá por el año 2002, 2003, yo era director de ANSES y había una manía de embargar las recaudaciones de los clubes de fútbol, porque había problemas con los aportes, las contribuciones, las cargas sociales que no se hacían de los jugadores. El Tano Pacini en esa época era jugador.
o ya se estaba retirando, no sé, 2002, no me acuerdo. Pero los clubes perdían en las ventanillas parte de lo que recaudaban, vivían embargados. Y en aquel momento pusimos en marcha un decreto, el 1212, que de alguna manera permitió ordenar, Mario Leito asiente con la cabeza, porque para Atlético Tucumán fue importante, permitió ordenar el tema de la relación entre la AFIP y el Estado y los clubes de fútbol. Como todo a lo largo de esos 4 años olvidables, para presionar al fútbol en su fantasía de querer imponer un mecanismo de conducción para el fútbol, el gobierno anterior le quitó parte de los beneficios del 1212 a la Asociación del Fútbol Argentino y a los clubes de fútbol. Nicolás sabe porque lo está sufriendo Lanús en este momento, por lo que representan las cargas, porque Lanús tiene escuela. Y es uno de los clubes, Vélez tiene escuela, y se vieron perjudicados y aspiramos a que en los próximos días podamos firmar nuevamente el acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para que el 1212 vuelva a ser el instrumento que a los clubes del fútbol argentino y a los trabajadores del fútbol, a los técnicos, a los árbitros y sobre todas las cosas a los jugadores les garantice tener su seguridad social en orden. Yo quiero simplemente decirles que el deporte fue parte de mi vida. Aprendí a competir, aprendí a ganar y a perder. Y también aprendí que para ganar uno tiene que tener, entre otras cosas, la cabeza y la determinación de que quiere lograr un objetivo. Y hoy, así como en algún momento entraba a una cancha a tratar de ganar, en algún deporte o en otro, tengo claro que tenemos que entrar a la cancha para que la Argentina gane en la recuperación de sus valores y no pierda definitivamente la idea de un Estado protegiendo a los más vulnerables. Y como soy un deportista retirado ya, como soy un deportista en mi cabeza, quiero que sepan que como esos pibitos que juegan en los barrios y entran a dejar todo por su camiseta en los clubes, o como esos deportistas de alto rendimiento que cuando sienten que defienden la celeste y blanca, dejan todo de sí para representar a la Argentina, quiero que sepan y tengan la tranquilidad que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga el 10 de diciembre un presidente comprometido con el deporte, pero sobre todo comprometido con una visión de país. Gracias por estar acá. El deporte y la educación son los motores de cuidado y de formación de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y de esta manera, con las palabras de Sergio Massa, finalizamos este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bueno, arrancamos de una manera muy especial el Desiguales de hoy. Hasta recién escuchamos a Sergio Massa en el Club Obras Sanitarias haciendo anuncios para el deporte de alto rendimiento y también para los clubes de barrio, con becas incluidas para pibes, pibas, jubilados y jubiladas. Bueno, tendremos un programa un poco más cortito, entonces, de Desiguales de hoy. Rápidamente quiero contarles que ya hay dictamen de comisión. Mañana en el Congreso Nacional hay una sesión especial y se va a tratar la modificación del impuesto a las ganancias. Está Hugo Yasky en el estudio de la televisión pública para charlar sobre lo que se puede esperar y Nico nos va a contar si efectivamente tiene los números, tiene los votos, el oficialismo para poder, primero, tener sesión y segundo, para aprobar esta modificación tan trascendente. Ya está en el living de Desiguales Daniel Rosato. Es industrial pyme e identificó
que los trabajadores y trabajadoras de su empresa habían votado mayoritariamente a Milei en las PASO. Entonces hizo reuniones para charlar con ellos, preguntarles cuánto sabían del programa de Milei. Es muy interesante lo que escuchó, lo que pudo decir, así que en un ratito vamos a tratar de replicarlo aquí en esta conversación. Y sobre el final del programa, algo realmente conmovedor. Seguramente conocen la historia del triple trasplante que se realizó, pediátrico, que se realizó en el Hospital Garraham a partir de un donante multiorgánico, es decir, a partir de una persona que falleció y su familia solidariamente realizó la donación de órganos, se pudo realizar y en muy pocas horas y con 100 personas participando en un hospital público, y aquí uno de los temas que queremos resaltar, la posibilidad de salvar 3 vidas. Así que vamos a conversar y tener un link muy interesante en ese sentido también. Un último dato de estas horas, lo va a contar Néstor Espósito. Se reabren causas emblemáticas contra Cristina Fernández de Kirchner, las llamadas Otesur Sauce y también memorándum de entendimiento con Irán. Hay una instancia mayor, la Corte Suprema. Me decía Néstor recién, bueno, las chances que tiene Cristina Fernández de Kirchner de no ir nuevamente a 2 juicios, si están todo en manos de la Corte, son quizá probablemente menores a que si él mañana quiere jugar en la primera de Boca como número 9. Lo vamos a charlar en un ratito nomás porque tiene que ver con el Poder Judicial otra vez vinculándose y metiéndose en la política. Pero me voy rápidamente al living para saludar al empresario Daniel Rosato. ¿Qué dice, Daniel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Reincidente en Desiguales, ya estuvimos charlando. Sí, una oportunidad, tuve el placer. ¿Por qué decidiste charlar con tus trabajadores y trabajadoras, o mejor dicho, con los trabajadores y trabajadoras de tus empresas, una papelera y una metalúrgica, cuando te enteraste que mayoritariamente habían votado a Milei en las PASO? Bueno, porque para nosotros como Industrial Pyme es muy preocupante. Es preocupante porque Milei, el candidato Milei más votado, presenta una plataforma política que en esa plataforma política en ningún punto menciona la palabra pyme e industria. Y justamente lo que menciona habla de la libertad, de un libre comercio, de la dolarización. Y nosotros esa receta, quienes venimos desde la década del 90, donde esta misma receta se había repetido con Carlos Menem, que sí. Tuvimos el 1 a 1, tuvimos libre comercio. O sea, las mismas medidas. Las mismas medidas. ¿Y qué impacto tuvieron en las pymes industriales? ¿Qué ocurrió? 25% de desempleo, cerraron miles de industrias, la situación fue caótica, fue la destrucción de muchas industrias y la destrucción de la familia argentina. Porque la en el crisis día a día, económica... ¿viste? Los números pueden ser abstractos. En el día a día de la pyme, ¿qué significó? Y significó, imagínate que no podíamos competir, venía todo de afuera sin aranceles, realmente a precio dumping. La Argentina no estaba preparada para competir internacionalmente, sí. La industria nacional. Y realmente eso significó que las empresas pymes, muchas hayan cerrado. Es decir, al no poder competir con el exterior, era la época del trueque, todo por 2 pesos. Yo recuerdo que nosotros vendíamos y nos pagaban un porcentaje cuando íbamos al mayorista a vender, que en este caso vendíamos papel higiénico, una fábrica de papel sí. higiénico, un porcentaje nos pagaban con alimentos. Entonces, realmente hemos sufrido mucho esa situación. Daniel, y hoy vivimos la misma situación, es decir, con la plataforma que lo que quiere imponer el candidato Milei es exactamente lo mismo. Pero cuando te juntaste y preguntaste, ¿fue coercitivo? ¿Preguntaste buena onda? ¿Fuiste a charlar? No, a escuchar a ver qué pasaba? Esto lo he hecho en otra oportunidad, en el 2015, donde se vivió algo parecido, no igual, sí. Pero parecido, y realmente... Y muchos trabajadores, cuando los reuní para preguntarle realmente qué opinaban, cuál era el inconveniente, qué es lo que ellos pensaban de los resultados y qué es lo que pensaban hacer. Bueno, esto les recordé que tuvimos una reunión en el 2015 donde muchos de ellos se encontraban, estaban presentes, y donde realmente los resultados fueron negativos. Es decir, se había votado a Macri, pero lo que tuvimos realmente como respuesta es justamente también lo mismo, parte de lo mismo que vamos a tener ahora. ¿Qué significa? ¿Por qué votaban a Milei? ¿Qué te dijeron? Porque realmente querían una alternativa, necesitaban algo nuevo, porque ya venían del 2015 con muchos problemas, de no poder recuperar su salario, sí. Perdieron poder de compra,
perdieron los trabajadores poder adquisitivo y que luego en el 2020 con la pandemia, la guerra, todo se profundizó de alguna manera en parte. O sea, mucho enojo y mucho descreimiento. Mucho enojo, descreimiento y realmente más los jóvenes, los trabajadores más jóvenes que son los que realmente no siguen el tema, ellos no ven lo que nosotros vemos del sector industrial PYME, lo que va a pasar en un futuro cercano en la Argentina con todo el desarrollo industrial que está generando el sector energético, donde de acá a 1 año y medio vamos a tener otra Argentina sin ninguna duda, pero eso no se ve porque nadie se lo ha dicho tampoco. Sí. Es decir, a ver, una de las trabajadoras de tus empresas charló con Reinaldo 7K hace unos días en Radio con Vos. Escuchemos lo que decía. Rosato lo que hizo es interesarse por a ver cómo estábamos nosotros, qué pensábamos, y la verdad que sirvió porque muchos desconocemos las propuestas políticas o de ciertos políticos. Yo la verdad que pensaba votar a Milei. No creo en nadie, no sé, estamos todos medio desconcertados. Los sueldos no condicen con la economía. Claro. Podemos tener trabajo en blanco, pero eso no implica de que nos alcance para vivir. La vida diaria se ha hecho imposible. Ahora, Daniel, cuando vos decías, bueno, pero Milei viene con estas políticas, vos trataste de contar eso, ¿qué respuesta te dieron los laburantes? No, que muchos decían que no les importaba, pues ya no creían, hay un descreimiento, como bien decías, sí. Y que ellos que ya no quieren, están cansados de escuchar propuestas y mejoras que no llegan al bolsillo de los trabajadores. Entonces, lo que yo les expliqué, de alguna manera, que el proceso que estamos viviendo ahora es producto de una situación, de una crisis también mundial, que desgraciadamente con esto no quiero justificar nada, pero sí realmente es una realidad que estamos viviendo y que vivió el mundo, es decir, todos estos inconvenientes por los que atravesamos. Y que acá tenemos que pensar de que esta propuesta que plantea Milei, que el cual lo comprometimos, lo invitamos a exponer, a hablar sobre este tema y no hemos tenido respuesta. Sí. Esto significaba realmente una situación peor, porque significaba, como en la década del 90, que ya lo vivimos, y en el 2015, al 2019, cierre de muchas pymes industriales, ¿sí? Y que iba a haber menos trabajo. Hablamos eso, sobre una realidad. ¿Qué te respondían cuando decías eso? Bueno, que eso nosotros la verdad desconocemos la propuesta del candidato. No sé, no me importa, estoy enojado, voto otra cosa. Claro, y desconocemos la propuesta del candidato Milei. Lo único que sabemos es que necesitamos algo nuevo. Entonces, pero, a ver, yo lo que le planteé a ellos, le planteaba de que era importante que esa plataforma política, que ellos tenían que leerla, saber de qué se trata, para luego de eso, de interiorizarse de la propuesta de cada candidato, tomar una decisión. Pero que esa propuesta, que nosotros ya la vivimos y tenemos la experiencia, realmente a ellos les iba a jugar en contra. Por otro lado, una de las propuestas que ofrece también el candidato, yo le dije, juega en contra de mis intereses porque yo soy empresario, habla de una reforma laboral que seguramente nosotros no vamos a pagar indemnizaciones, pero la verdad les digo de que a mí no me interesa no pagar indemnizaciones, me interesa que haya trabajo y que a usted le vaya bien, a nosotros nos vaya bien, pues yo también tengo hijos. Esta empresa son parte de una comunidad. Son parte de una comunidad y nosotros convivimos de alguna manera. Nico. Daniel, está viendo la foto. ¿Cuántas personas son las que están ahí hablando con vos? ¿Cuántos empleados son? Bueno, ahí tenemos, en total en ese sector hay 60 personas. Y de esas personas, te llego a preguntar cuántas crees o tenés el dato de cuántas votaron a Milei, ¿lo sabés más o menos? Bueno, yo más o menos me guío por lo que me han dicho, que son aproximadamente el 50%. Y si te pregunto a quiénes votaron ese 50% en 2019, ¿lo sabés? ¿O crees? ¿En el 2019? No, en el 2019 votaron al oficialismo, ¿sí? Es decir, hubo lo que hay ahora, a raíz de todo lo que pasó, un descreimiento, es decir, se sienten, no confían en que realmente esto se puede revertir. Es decir, ellos no consideran, los trabajadores no consideran que se vivió, dejan de lado la pandemia, toda la crisis que provocó todo esto que vivimos,
no lo consideran. Para Ellos- entender la forma en la que elaboraron su voto, son personas, más o menos, no importa, porque cada uno tiene su individualidad, pero son personas que en 2019 apostaron por este gobierno porque venían de pasarla como la pasaron todos muy mal con el gobierno de Mauricio Macri, y ahora votan a Milei, digamos, por descontento con este gobierno. Exactamente, descontento porque no le alcanza el dinero. El descontento es ese. Lo más preocupante es sin importar cuáles son las políticas que condujeron Exactamente. a cada Es decir, resultado. que ellos desconocen. Yo creo que acá, por ejemplo, ¿qué es lo que le pegó muy bien? La libertad, la dolarización. Se creen que la gente van a cobrar dólares en dólares y que les va a alcanzar, por ejemplo. Si hay un gran desconocimiento, lo que creo que hay que explicar a la comunidad realmente es eso. Y lo último, Daniel, si vos dirías a partir de tu experiencia, sentarse a charlar, a tratar de encontrar la lógica de la razón de este voto y lo que puede llegar a pasar, ¿sirve o no sirve? Sirve. Sirve. Sirve porque cuando uno, desde el sector industrial, desde la pyme, le comenta al trabajador y el trabajador ve que la otra vez hubo una oportunidad, Sí. que ya le hemos hecho un comentario y fue real y ocurrió, entonces uno pasa a ser también creíble y es escuchado. Yo creo que sirvió hablar con los trabajadores, creo que hay que seguir hablando, hay que seguir explicándoles, porque realmente acá está en juego el futuro de la Argentina. Nosotros lo que no podemos hacer, retroceder 25 años para atrás, no podemos hacer que los trabajadores sufran más de lo que vienen sufriendo. Nosotros las pymes queremos que nuestros trabajadores estén bien. Y la suerte de ustedes está atada a la suerte de los laburantes, digamos. Exactamente, por eso es que creo que hay que trabajar mucho en información, pero no solamente del sector pyme, sino Sí. también del Estado. Bien. Es el gobierno que tiene que informar, son los candidatos que también tienen que presentar la propuesta que no presentan, y cuando un candidato no presenta una propuesta, ¿por qué no la presenta? ¿Qué Como está nosotros- escondiendo? ¿Qué es lo que no quiere explicar? Claro, si nosotros estamos diciendo, presentá esta propuesta, explicanos, y no nos explicás, y si yo te digo, debatí, y no querés debatir, decime por qué. Daniel, gracias por haber venido, No, como al siempre. contrario. Bien, Daniel Rosato charlando con nosotros. Me voy a la mesa al encuentro de Nico Flor y Néstor. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien, Le compañero. mandamos un beso grande a Luli, que ayer ya la estaba pasando mal el programa, así que hoy entró en reposo. Abrazo grande para nuestra compañera, mañana seguro está. Bueno, Nico, hay dictamen, mañana hay sesión por ganancias, entre otros temas. ¿Cómo te llevas con la palabra poroteo? Poroteo. Algo tenemos, ¿no? Experiencia. Sí, algo de eso tenemos. Mira, me parece que mañana se va a dar una cosa bastante particular. Hasta donde estuve averiguando hoy, hablé con casi todos los sectores. Sí. El Frente de Todos, pues se sigue llamando así el bloque en la Cámara de Diputados, no solo cuenta con la cantidad suficiente para el quórum, sino para aprobar el proyecto, y te diría, no sé si holgadamente, pero no estamos hablando del riesgo de un voto o dos votos. Y Eso si- quiere decir que suma opositores, porque Sí, se dan oficialismo cosas muy 118 particulares. tiene Por que ser, ¿no? ejemplo, vos tenés, hay 3 diputados que integran lo que se llama un bloque bonaerense, Sí. que está, por ejemplo, más conocido, Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Juan Schiaretti, que va a votar en contra. Pero ese mismo bloque, sus 2 compañeros, Graciela Camaño y Alejandro El Topo Rodríguez, van a votar a favor. Lo mismo pasa con los 3 diputados de Córdoba que responden a Schiaretti. Hay 2 que responden directamente a Schiaretti que van a votar en contra, y Natalia de la Sota va a dar quórum y va a votar a favor. Esos cordobeses y esos bonaerenses integran un interbloque que se llama Interbloque Federal con el socialismo santafesino. El socialismo santafesino, por lo que me dijeron a mí, no sé si van a dar quórum, probablemente sí, pero no van a votar en contra. Por lo cual, la Claro. situación es absolutamente favorable. Hay diputados de Río Negro y de Misiones que responden a los gobiernos provinciales que están demandando, che, me estás sacando ganancias, cuando vos sacás ganancias pierdo ahorita yo, hasta donde me dijeron van a acompañar. Hay un gobernador electo, que es el gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Sí. Rolo Figueroa, cuya victoria en Neuquén se adjudicó Juntos por el Cambio, que hasta donde sé va a acompañar. Hay un gobernador electo de Santa Cruz que desbancó el kirchnerismo después de muchos años, Claudio Vidal, que no pude hablar con él, pero me dijeron, mirá, él es sindicalista y es petrolero. Claro. Y ya ganó su provincia, o sea, no corre el riesgo de pagar el costo de gobernar con el kirchnerismo. Ya es gobernador electo. Como gobernador electo, con la victoria provincial en el Sovolgi y con el bolsillo, quise decir, ¿no? Sí, se Pasa entendió que perfecto. tengo un problema para ordenar las sílabas. Y con su sindicato, con todos sueldos muy altos, que pagan ganancias,
no debería votar en contra. Digo, el escenario es muy favorable. O sea, tenés oficialismo más bloques provinciales, quizá no en términos de bloques, pero sí algunos legisladores y legisladoras provinciales, más algunos integrantes del bloque federal. Y la izquierda también. Bueno, naturalmente los 4 de la izquierda. Bueno, es un dato también, ¿eh? Sí. La izquierda no oficialista. Sí. De hecho, la primera que habló hoy en la sesión fue Romina del Pla defendiéndolo. Y ¿cuáles son las dudas? La Libertad Avanza tiene, no se llaman así porque, o sea, es tan raro. Píparo entró por Esper, de estar en la Barça Libertad, bueno, no importa, pero sabemos que es candidata de Milei. Son Milei, Villarroel y Píparo. Son 2 diputadas y un diputado más. ¿Qué van a hacer? Yo hablé con la gente de Milei el viernes la semana pasada y hoy me dijeron no vamos a adelantar posiciones, pero en Juntos por el Cambio, aclaro de dónde viene la fuente, especulan con alguna jugada de Milei para exponerlos. Es decir, que por ejemplo se siente y o acompañe ganancias o al menos de quórum, después se abstenga, que diga, no, bueno, es verdad que sacan un impuesto, pero a la vez crean otro, nosotros queremos que no haya para nadie, que vaya por ahí, pero que facilite, digamos, aceite la salida del proyecto y que después, porque también está convocada en la comisión de mañana, está dispuesta la votación para la creación de 5 universidades que vienen demoradas hace un montón de hoy sesiones. Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, me decía en la radio que es la sesión más importante en mucho tiempo en función de los temas que se tocan. Bueno, porque también está muy demorado todo, la ¿no? ley que también mandó el Ministerio de Economía para el empleo PYME, Sí, que es algo exactamente. que también estoy Mal mostrando. llamado blanqueo pyme. Más llamado blanqueo Pero PYME. ese es muy importante porque te diría que todo el paquete de medidas que hay hasta ahora es el que llega directo a los informales, porque hoy el que está informal en una empresa, ese proyecto de ley lo que permite es que la Sí. pyme lo pueda poner en blanco y no tener que pagar todas las multas. Bien. Lo que quiero decir es que la especulación es que Milei haga algún pase de que diga, bueno, sí, ganancias, doy quórum, pero no lo voto, y cuando viene a la universidad diga, no, yo acá me Claro. levanto porque no voy a crear Pregunta, nuevo gasto Nico. público, digo, pero que exponga Juntos por el Cambio. Pregunta, y ya lo seguimos charlando Sí. con Hugo Yasky. Esta reconfiguración de alianzas, este poroteo efectivo que ha tenido el oficialismo para este tema para mañana, Sí. ¿crees que puede ser una señal a futuro en otras situaciones? Incluso hasta en un eventual balotaje contra Javier Milei, si es que Yo Massa creo el que protagonista. tiene mucho más que ver con el tema. Me parece que el gobierno, más allá de la naturaleza del proyecto, digamos que es muy beneficioso para un sector de los trabajadores, me parece que a la vez, en términos político-electorales, alcanzó, como se metió en la agenda, atravesando, generando muchos conflictos en el bloque. En Juntos por el Cambio, yo creo que no va a haber quiebres, no creo que haya votos a favor, se puede generar algún ausente, por ejemplo, pero podría surgir alguna abstención. No están muy contentos en la totalidad de Juntos por el Cambio con la agenda y tener que decir lo que dicen ahora, que es bueno, sí, sacan ganancias, pero no generan un nuevo, van a generar un bache fiscal y el déficit es un problema, o sea, tienen problemas con el déficit, con el ganancias, y después dicen eliminemos las retenciones, que si llegas a terminar las retenciones, tampoco te dicen ellos con quién van a tapar ese bache fiscal. Heller hablaba en el Congreso Presidente de de la que Comisión. sí, se iba a financiar con un impuesto a las multinacionales. Yo ahí estaba preguntando en el Congreso, todavía ese proyecto de ley no llegó está, al Congreso, pero lo que plantean es que eso te va a ayudar a reducir un poco el costo fiscal que Hoy tiene salió la medida. un informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso que mide el impacto fiscal de este proyecto de ganancias proyectado el año que viene en algo así como un 0.8 el PBI. Tiene un costo fiscal alto. Vamos al encuentro de Hugo Yasky, pero antes compartimos algo de lo que efectivamente se discutió en el marco de la comisión, que hasta que arrancamos Desiguales todavía estaba trabajando, pero ya hay dictamen, mañana habrá sesión. Nosotros no estamos tomando estas medidas producto de una coyuntura electoral. Porque si uno mira cuál ha sido la tendencia, y no se tapen la boca y no hagan gestos, porque pasan vergüenza. Porque dejaron ustedes 2.400.000 trabajadores pagando ganancias y hoy hay 800.000 trabajadores pagando ganancias. Lo primero que acá hay que tener en claro es que el primer impuesto que habría que bajar en Argentina es la inflación. Entonces, la primera cosa que este gobierno debería reconocer es su fracaso absoluto y su deseo de no hacer nada para bajar a la inflación. Nosotros lo que creemos es que este es un tema efectivamente de justicia tributaria, que muchos lo vienen planteando hace mucho tiempo, que a nosotros como espacio político también nos costó debates internos en varias oportunidades. Hay otros poderes ocultos que no dan la cara,
pero que montan operaciones políticas de desgaste contra nuestros gobiernos. ¿Cómo van a pagar esto? ¿Es un acto de justicia social? El otro día un candidato que salió primero dijo que la justicia social era inmoral, no sé qué cosa dijo. Pero si esto entendemos por justicia social, la justicia social es inmoral. La justicia social es inmoral. Hay un dictamen de minoría con 12 que me dicen que es un dictamen de rechazo. Es decir, que hay un dictamen de mayoría y un dictamen de rechazo para mañana en la reunión y en el temario de la reunión. Les agradezco la participación. Nos vemos mañana a partir de las 13 horas. Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco por todo muy rico. Nos reencontramos mañana en la sesión, decía Carlos Heller. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. ¿Va a acompañar las centrales con una marcha del Congreso? Sí, a partir de las 11 de la mañana vamos a estar concentrando los gremios de las distintas centrales. Con mucho entusiasmo estamos convocando para acompañar el debate, pero también para que se note la presencia del movimiento obrero. Vos sos diputado nacional, no sos parte de esa comisión, pero estuviste en el debate, por lo menos en parte del debate. Sí, estuve. Habrás escuchado que hay dos objeciones por parte de la oposición. Una, ¿cómo se va a pagar esto? Si lo que deja de recaudar el Estado. Y la otra es que es una medida electoralista, demagógica y electoralista. ¿Qué se contesta? Sí, empiezo por el final. Electoralista hubiese sido prometer como prometió Macri y no hacer nada. Eso sería electoralista. Nosotros venimos reduciendo el impuesto a las ganancias, no de ahora, desde que empezó el mandato de Alberto Fernández. Hubo 3 oportunidades, por eso hoy el impuesto lo pagan unos 800.000 trabajadores, y cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, que es lo que había dejado Macri, lo pagaban 2.400.000. Es decir, nosotros venimos reduciendo, hoy queda la tercera parte, y esta es la última etapa, es decir, el último... es cierto que esta etapa cualitativamente es superior, porque las reducciones anteriores fueron modificando el piso. El mínimo no imponible. El mínimo no imponible. Ahora lo que estamos haciendo directamente es ir hacia un impuesto a los altos ingresos, a los ingresos mayores. Así va a quedar la denominación. Así va a quedar la denominación. Gravamen a los ingresos mayores, y vamos a beneficiar nada más ni nada menos que al 99%, más del 99%. Y recién Flor decía que algo se empieza a discutir, pero ¿hay manera de recuperar los ingresos que significa esta modificación, que impacta además a nivel, porque es coparticipable, si no me equivoco? Sí, ¿no? es coparticipable, eso es lo que más nos preocupa, y lo vamos a hacer con algunos cambios que se van a conocer ya en el presupuesto. Ahí ya va a haber algunas modificaciones de gravámenes, ingresos que actualmente existen y que van a paliar la diferencia, pero también se va a trabajar... ¿Y dónde van a apretar esa nueva recaudación? ¿A quién aprieta? No, ahí son temas que todavía están discutiendo y buscando la fórmula. La idea es ir hacia un sistema tributario progresivo, es decir, buscar la justicia tributaria. Ahora, porque vos fíjate, esta gente que se opone a que los trabajadores dejen de pagar ganancias, se opusieron cuando propusimos en medio de la pandemia el gravamen a las altas fortunas. Es decir, que tienen una mirada muy clara. Cuando favorece a los sectores de mayor poderío económico, están en contra de que haya impuestos. Cuando se trata de favorecer a los trabajadores, no tienen problema que sigan pagando. O sea, al revés, eliminar retenciones, nadie se preocupa, por lo menos de la oposición, Nada. cómo se resuelve ese recaudación. Y son casi, te diría, 4 veces y media más que esto, las retenciones. Escuché una crítica que me pareció interesante. A veces en el fragor y sobre todo en medio de una campaña hay poco tiempo para analizar profundamente algunas cosas. Pero escuché alguna crítica que me resultaba interesante, que caracteriza el impuesto a la ganancia como un impuesto progresivo, entendiendo que va pagando quien más ingreso tiene. Sí. Y que en vez de esta eliminación de la cuarta categoría se podría bien haber modificado las alícuotas o manejando las alícuotas. Es decir, cuánto paga quien más va ascendiendo en la escala de ingresos. ¿Por qué esa no es una opción? Porque eso sería factible si nosotros tuviéramos un sistema tributario que no estuviera
asentando el peso de la recaudación siempre sobre los sectores populares. Como el IVA, por ejemplo. El IVA es el mejor ejemplo. El IVA, el que es dueño de una fortuna y la tiene puesta en un paraíso fiscal, paga lo mismo que el que es desocupado y paga mucho menos, proporcionalmente. Pero el que es desocupado, Sí, claro. todo lo que cobra lo gasta y todo lo que consume paga ese impuesto. Yo creo que hay que buscar un sistema tributario que haga que paguen más los que más tienen, y cuando tengamos esa condición, quizás se pueda volver a discutir una forma de gravamen a los altos ingresos, pero no es el caso actualmente de nuestro país, porque vos tenés sectores que operan que evaden a través de operaciones financieras, sectores que evaden a través de operaciones de compra-venta, te hablo de multinacionales, sectores que evaden a través directamente de lavado de dinero, y esos son los sectores del verdadero poder. Es decir, eso es tener un sistema progresivo, no meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y creo que hay que tener conciencia de que hoy vamos a discutir esta ley para esa parte de la pirámide salarial más alta, pero dentro de 4 o 5 días vamos a estar discutiendo los mismos, las centrales sindicales, el aumento de los planes sociales, el aumento para el salario mínimo vital y móvil. Es decir, cada ficha que el movimiento obrero o que el movimiento sindical, sean trabajadores con convenio o sin convenio, mueve en el tablero para avanzar, Sí. a la larga beneficia al conjunto. Es construir un país más justo. Nico. Hugo, con esta decisión de ganancias que tenemos para un sector de los trabajadores, después tenemos de un límite para abajo otras medidas, como fue el bono, como es ahora el reintegro de los gastos en bienes de la canasta básica. ¿No se termina también un poco ampliando la brecha entre un conjunto de trabajadores y otro conjunto en términos salariales? Yo creo que no. Creo que no, porque el planteo, yo creo que el más duro, en el que todos los que se oponen a este impuesto coinciden, cuando ellos dicen que este impuesto genera inflación, lo dicen porque va a haber más plata en la calle, va a haber más consumo, va a haber más funcionamiento de las pymes. Y tanto Bullrich como Milei, Melconian como Laspina, tienen la obsesión por ir a un esquema en el que el enfriamiento de la economía, es decir, la caída del poder de consumo, termine achatando la demanda, y ese achatamiento de la demanda termine generando la baja de la inflación. Es decir, que bajen los precios por falta de demanda, por ajuste. Por ajuste. Porque podemos comprar menos. Porque podemos comprar menos. Ese es el plan. Es el plan. Y lo anuncian, con todas las letras. Por lo menos no van a hacer un spot publicitario diciendo vamos por la baja de salario, pero escuchen mañana el debate, y cuando ellos explican cuál es el esquema para bajar la inflación, sí, está claramente planteado, que es el que propone el FMI. Es decir, el FMI, ¿qué dijo en el último informe? No se puede admitir los salarios del sector público que hay ahora, basta de aumento a los jubilados, basta de generar políticas que significan que la gente tenga más dinero en el bolsillo, porque todo eso reduce el margen de generación de divisas para sacar fuera del país. ¿Flor? Sí, Hugo, si uno veía hasta que llegó, mencionabas al FMI, hasta que llegó el desembolso del Fondo Monetario, no se venían tomando medidas de este tipo, llegó el desembolso y, como dicen en Unión por la Patria, apareció el candidato, apareció toda esta agenda una vez que llegó el desembolso del FMI. Mi pregunta es, ¿cómo crees que está viendo el Fondo Monetario todo esto? Mandó la plata y están todas estas medidas con un fuerte impacto fiscal que intuimos no le gustan al fondo. ¿Qué crees vos? ¿Cómo lo ven? No, están desde ya contrariados, para decirlo elegantemente. Sé que entienden que estas medidas van absolutamente a contrapelo de todo lo que ellos pretenden imponer
como política. Tienen a Laspina y otros personajes que viajan permanentemente a Washington y les tiran del pantalón, y cuando miran para abajo los ven ahí abajo diciéndole: cuidado que están incumpliendo el programa, cuidado que están promoviendo el déficit fiscal. Creo que va a ser un tema que tendremos que discutir con el fondo, porque evidentemente después del proceso electoral habrá que redefinir. Nosotros no podemos seguir cada 3 meses con el aliento en la nuca del FMI exigiéndonos baja de los presupuestos, baja de los salarios, enfriamiento de la economía, porque lo que decía recién Rosato, el empresario, es claro. Es decir, vamos a un esquema donde quieren abaratar la indemnización, porque le están diciendo a las pymes: ustedes van a tener que despedir gente, pero nosotros se la vamos a hacer fácil. No van a tener que pagar nada. Ahora, ese es el esquema. ¿Viste, Hugo, lo que contaba Rosato? Se junta a hablar con los trabajadores y las trabajadoras. Sí, lo escuché con y hay una atención. desconexión entre lo que propone un candidato respecto del enojo que hay con la política. Es decir, no sé cuáles son las propuestas, pero yo estoy cansado de aquello, de esto, voy a votar otra cosa. ¿Ustedes cómo la están viendo? ¿Cómo lo laburan en los sindicatos? ¿Qué ven en las bases? No, que es una discusión, sobre todo entre, yo no sé, la mujer es más perceptiva, hay una inteligencia que, bueno, explica que los votantes de Milei, la mayoría sean hombres, muchos pibes que no vivieron la historia que vivieron las mujeres otros. van a ser determinantes en la pelea contra, y yo creo contra lo que representa Milei. Un voto que mayoritariamente, claramente es refractario a la propuesta de Milei en todos los planos. ¿Sí? Hugo, gracias. Vamos a seguir mañana de cerca el debate. Bueno. Bueno, me voy a la mesa. Gracias, Hugo. Me voy a la mesa al encuentro de Néstor de Flor, me dirá nuestro querido compañero. Vamos con Flor. Bueno, porque claro, se habla de el tema, las medidas que se vienen tomando, qué cantidad de personas y qué sectores han sido beneficiados, y podemos hablar de cuáles podrían ser, en todo caso, las próximas beneficiarias. Pero a ver, Flor. Sí, porque siempre que surgen este tipo de iniciativas, la pregunta que banco es, bueno, ¿y cómo la financiás? ¿No? Sí, ¿cómo bancas esto? Claro. Lo que dejás de recaudar. Sí, lo cierto es que hoy vos tenés muchas discusiones entre todas las coaliciones, pero tenés un consenso que te traigo, y las 3 coaliciones hoy, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, coinciden en que hay que ordenar las cuentas públicas. Al menos eso dicen públicamente. Lo que no coinciden es el camino hacia eso, Sí. ¿no? Y lo que trajimos... Lo mismo con la inflación. Todos coinciden que hay que bajarla. La discusión es cómo. Claro. Está muy bien. Lo que trajimos entonces es cuál es concretamente la propuesta de Massa. Veamos primero al candidato y ministro de Economía lo que decía, y después discutimos la letra chica de qué propone en este caso él. En el presupuesto nacional hay 2 fuentes de financiamiento que son fuentes de financiamiento a los sectores empresarios de la Argentina, que representan más de 4,5 puntos del PBI de la Argentina. Y de alguna manera el problema es que tenemos que animarnos a quitar privilegios que en la Argentina parecen intocables y que no lo son. Señores del Congreso, no le pedimos que saquen los 4,5. Corrijan por lo menos 1,9 de estos 4,5. Bien, a ver, repasamos. Es decir, todo lo que se modifica en términos de lo que no recauda el Estado por estas medidas, la pregunta es cómo se hace para recuperarlo. Y acá es donde Massa dice, vamos a estos sectores que han sido muy beneficiados o quizá de privilegio. ¿Cuáles son, Flor? Sí, porque vos agarrás el presupuesto que llegó al Congreso. Yo siempre recomiendo a la gente leer el presupuesto. Sé que no es el mejor plan para algunos. A mí me antes de ir a dormir a la supercopa. noche, ¿no? Nosotros recomendamos que vos lo leas y nos lo expliques. Claro. Bueno, a mí me gusta leer el presupuesto. Bueno, en una parte del presupuesto te menciona, se llama separata, Sí. y te dice todos los distintos sectores de la sociedad que por no pagar determinados impuestos, el Estado deja de recaudar. Entonces, ¿qué plantea Sergio Massa? Vos tenés, ponele un Javier Milei que agarra la motosierra y Sí. te dice, para ir a las cuentas públicas ordenadas, motosierra, chau, por ejemplo, obra pública, chau alcantarillas, chau construcción, bueno.
¿Qué plantea Sergio Massa del otro lado? Plantea justamente debatir todos estos sectores que por alguna u otra razón no pagan los impuestos que deberían pagar, y si vos juntaras eso, podrías ir rápidamente al superávit fiscal. De hecho, algo que Argentina... O sea, podría sobrarte guita, digamos. Sí. De hecho, si vos sumás todos los sectores que tienen algún tipo de beneficio, que no pagan impuestos por alguna ley, en general son judicializaciones, sumás casi 5 puntos del PBI, lo cual es un montón. Ahora, lo que está previsto... ¿Ganancias cuánto es un punto? Dijo Nico. No, Sí, 0,8. 0,8 midió la oficina de presupuesto del Congreso. Justo recién estaba hablando con alguien alguien del sector recaudatorio y me dice que es menos, 0,6. Bien. Bueno, para el año que viene, si vos ves cuánto proyecta el Ministerio de Economía en el presupuesto de déficit fiscal para todo el 2024, es 0,9% del PBI. O sea, ya casi te estás acercando al equilibrio de las cuentas públicas. Ahora, en esa separata que te digo, en esa parte del presupuesto, Massa dice, te doy estas 20 sectores que no están pagando y que te podrías acercar al superávit. Yo elegí solo 4. A ver, dale. 4 de 20, que con eso podrías tener superávit fiscal en Argentina. ¿Cuáles son? Solo 4 de 20 posibilidades que propone Massa. Por un lado tenés exenciones de bienes personales a impuestos rurales. Perdón, esto está mal escrito. Si vos tenés un inmueble rural, estás eximido del impuesto a los bienes personales. Bien. Después tenés, eso es 0,48% del PBI. Régimen de Tierra del Fuego, empresas que están en Tierra del Fuego y están eximidas de ciertos impuestos, te suma 0,33% del PBI. Después, si vos sos el director de una sociedad, estás eximido de pagar el IVA por tus honorarios. Eso el Estado deja de recaudar 0,29% del PBI. Y si trabajás en el Poder Judicial, no pagás el impuesto a las ganancias, eso te suma 0,16% del PBI. Te hago una pregunta sobre el segundo punto, la exención del régimen de Tierra del Fuego. Me imagino que no puedes sacar de un plumazo todo, porque ahí alguna razón hubo alguna vez para esa exención impositiva. Sí, la duda es ¿Qué hacen con los laburantes de La duda Tierra es del si Fuego? lo siguen necesitando. Esa es la duda. O sea, el debate histórico, perdón, Florita, pero digamos, el debate histórico respecto a los beneficios fiscales para Tierra del Fuego es, en un momento se hizo eso porque había una cuestión de disputa territorial. Entonces había que poblar eso. ¿Cómo lo poblaron? Instalando industria, estimulando la instalación de industrias de ahí con beneficios fiscales gigantes. Bueno, esas industrias ya están recontra instaladas, ya están produciendo, la gente ya está sentada. Me imagino que no hay... es que si sacas se despobla Tierra del Fuego, se vuelven Pero todo me para acá. imagino, Flor, eventualmente que esto se va a analizar minuciosamente, no es hacer a la inversa lo que hacía Milei, afuera. Todos los años. Digo, a ver, Tierra del Fuego se discute todos los años y todos los años lo termina votando. Sí, bueno, de hecho, es lo que dice Nico. ¿Por qué se puso ese régimen en su momento? Para aumentar la población. La población desde ese momento, que fue en los años 70 hasta hoy, no sé por cuánto se multiplicó, pero ese objetivo se cumplió con creces, digamos. Lo que pasa que es lo que vos decís, Pablo, vos tenés más de 8.000 personas que hoy están en Tierra del Fuego. De hecho, vos vas a una ciudad como puede ser Río Grande y son todas fábricas. Entonces, ¿de qué manera podés corregir eso sin dejar desempleada a una provincia entera? No, agarré eso por podría haber agarrado también el tema del sector, el sector de producción agropecuaria, que otra vez no hay que caer en el mismo error de agarrar todo como si fuera lo mismo. Deben necesitar un análisis minucioso, debe haber un compromiso en ese sentido, me imagino. Sí, ¿no? por eso. Por eso es que no podés hacer la gran afuera de Javier Milei y ir eliminando, pero sí que tenés mucho para mirar, lo tenés. Algunas provincias hacen un cálculo malicioso sobre el costo fiscal de los beneficios de Tierra del Fuego. Dicen que en términos presupuestarios son los habitantes más caros de la Argentina. Bueno, interesante. En otras provincias que quieren que esa se llegue para ahí, ¿no? De todas maneras, me parece que el mensaje general es, hay un montón de sectores que han sido históricamente beneficiados por algunas razones correctas que ya no están, u otras por chantaje, por extorsión, porque son factores de poder. Ahí hay un punto que no entendí y tiene que ver con el primero de los ítems. ¿Cómo es esto el tema de la exención del impuesto a los bienes personales para la gente que tiene campos? Sí, vos tenés un inmueble rural, esto es otra cosa que me puse a estudiar en estos días. Si vos tenés un inmueble rural y lo tenés arrendado, en ese caso estás eximido de pagar el impuesto a los bienes personales. Definime inmueble rural. Cuando decimos inmueble rural, ¿qué? Campo. ¿De cuántas hectáreas?
te debo ese dato. Bueno, pero insisto, puede haber situaciones muy diversas, hay que ver cómo se aplica eso, me imagino. Pero porque lo que pagan, vos entras a la página de la AFIP y te dice que deberían pagan otro impuesto que se llama impuesto a la ganancia mínima presunta, pero lo cierto es que si vos ves la historia de por qué hoy no se paga, es porque se judicializó en un momento. No porque por ley no se debería pagar, sino porque se fue judicializando y bueno... O sea, el Poder Judicial tomando decisiones de política económica en la Argentina no es una novedad. ¿Nos sorprende o no nos sorprende? Diría Lucila Trujillo, ¿no? En este sentido. Bueno, lo que me parece interesante es que podamos discutir esto, ¿no? En qué sectores efectivamente hay privilegios, en cuáles no, y en nuestra discusión cotidiana, ¿dónde creemos que está el problema? Por ejemplo, en los planes sociales. O, por ejemplo, el costo que tiene la política, que es insignificante por lo que entiendo. Cuando hablamos de retenciones, ¿vos pensás que Juntos por el Cambio está diciendo, che, no voy a acompañar ganancias porque tiene un costo fiscal muy alto y no es un bache que se genera? Bueno, eso es el 0,6. ¿Vos sabés cuánto es la recaudación de un año más o menos, no de un año más o menos normal, solo de soja? No digo todas las retenciones, ¿cuánto? Solo de soja. El triple. Claro. 1,6% del PBI. Y cuando ellos dicen vamos a eliminar las retenciones, no dicen vamos a eliminar las retenciones, pero vamos a subir el impuesto a los bienes personales para cubrirlo. No dicen cómo lo van a cubrir. Bueno, propuesta de Desigual es dejar un ratito de lado los libros de autoayuda y leer el presupuesto y las discusiones desgrabadas del Congreso Nacional. Y vas a ver cómo salimos adelante. Hay un informe muy interesante que lo podemos contar en el transcurso de esta semana de Lozano, el diputado, de Claudio Lozano. Sí. No, ya no es diputado, exdiputado. Que dice el gasto de la casta. Y analiza cada caso, por ejemplo, decís, la casta, el Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿cuánto cuesta? Claro. Y es, viste, 0,000, como también para tomar dimensión que alguno, vos decís, bueno, eliminás tal cosa porque no me gusta. Y bueno, también hay que ver si eso implica efectivamente termina siendo cambio. Simbólico. Es como, no sé, pasan todos los funcionarios a ganar 0 y el impacto presupuestario lo simbólico pesa, se llama batalla cultural y es muy importante. Bueno, cambiamos de tema. Le decíamos en la presentación, tema de Néstor Espósito, reapertura de causas emblemáticas contra Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente podríamos decir que la hicieron percha. A Cristina Fernández de Kirchner la destrozaron con 2 fallos que firmó hoy a la tarde, hace un rato nada más, la Cámara de Casación Penal. Es el tribunal penal más importante del país. No hay un tribunal en materia de delitos penales más importante que ese. ¿Cuál es la sala? Justamente la sala de la que fue eyectada hace algunos días por la Corte Suprema la jueza Ana María Figueroa, la jueza esa que la tildaban de kirchnerista. A ella la sacaron, entonces los 2 jueces que se quedaron y que son absolutamente independientes, como todos imaginan, se llaman Diego Barrotaveña y Daniel Petrone, sacaron estos 2 fallos. Reabren formalmente 2 causas en las que Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída. Y ¿Por qué motivo había sido sobreseída? Por inexistencia de delito. Y la consecuencia directa de ambos fallos es que la vicepresidenta va a tener que afrontar en el banquillo de los acusados 2 nuevos juicios orales. En el primero hay toda una enorme disputa y una enorme discusión que tiene que ver con la causa conocida como los Sauces y Otesur. Es la administración de los hoteles familiares de la familia Kirchner. Allí el tribunal había sobreseído porque entendió que no existía el delito por los cuales habían sido acusados, que era el delito de lavado. Fíjate vos lo que dice el fallo. Dice, considerar agotado el examen no solo con relación al delito de lavado, sino también respecto del ofrecimiento o admisión de dádivas, supone un quiebre en el razonamiento respecto a la hipótesis del delito. Le está diciendo, pará, estás sobreseyendo por lavado. Yo creo que puede haber lavado, pero además puede haber otros delitos que son los de dádivas. Y en ese mismo fallo, en el que manda a juicio a Cristina Fernández de Kirchner, a Fabián de Sousa, a Lázaro Báez, a un montón de personajes familiares, incluido el diputado Máximo Kirchner, deja afuera a Florencia Kirchner, por algo que se viene hablando en esta causa desde que comenzó. Cuando se cometieron estos delitos imputados a los acusados que van a tener que ir a juicio, Florencia Kirchner tenía 12 años de edad. Y así lo dice el fallo. La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando era una niña y al momento de su ingreso, tras el fallecimiento de su padre, Néstor Kirchner, las operaciones objetadas ya se encontraban consolidadas
Y escucha esto, con su madre y hermano con roles preponderantes. Es decir, que el fallo está diciendo, su madre y el hermano son culpables. A ver si se entiende, la lógica es, habían sido sobreseídos, voltearon el sobreseimiento. Para mantener en pie el sobreseimiento de Florencia Kirchner, dicen que su madre y su hermano son los responsables de los delitos que no se le pueden imputar a ellos. Y tiene además una tercera parte de esta historia, que es que agarraron a los jueces que habían dictado el sobreseimiento y los sacaron de la cancha. Esto en la causa de los Sauces de Otesur. En la causa por el memorando, que es ni más ni menos que la vieja denuncia de Alberto Nisman, habrás visto en los últimos días que hay mucha información respecto de quiénes espiaban a Estiuso y que la AFI estaba espiando a Nisman y que, bueno, toda esa historia tuvo su broche de oro en esto que pasó hoy. Reabrieron la causa. La causa memorando había sido sobreseída por 3 factores básicos. El primero es un informe de Interpol de junio de 2020 que decía básicamente que nunca estuvieron en riesgo las alertas rojas para los iraníes. Otro informe que tiene que ver con que el ex jefe de Interpol, Ronald Noble, cuando dijo, che, las alertas rojas no se iban a voltear, el juez Claudio Bonadío le hizo una causa y lo metió como cómplice del encubrimiento. Bueno, Ronald Noble fue sobreseído. Ese fue un segundo motivo. Y el tercero es que la hipótesis de Nisman es que Argentina había capitulado ante Irán porque precisaba incrementar el comercio. Bueno, fueron a buscar los datos estadísticos y el comercio entre Argentina e Irán se mantuvo igual en los últimos 30 años, es decir, no hubo una variación. Sobre esta base habían sido sobreseídos todos los imputados. Bueno, lo que dice básicamente el fallo es que esto no es suficiente y que además los jueces interpretaron mal un artículo del Código Procesal, que es el 361, que habla justamente del sobreseimiento por inexistencia de delito. Dice, al ponderar datos y circunstancias que no eran novedosos, tomaron noticias que no revestían el carácter de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron como referencia esto que veníamos contando, sí, lo de Ronald Noble, el incremento que no existió, toda esa historia no es suficiente. Tomaron como base eso como prueba y eso, según el fallo, no es una prueba suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, mandaron de nuevo la causa a juicio y otra vez corrieron de la cancha a los 3 jueces que habían dictado el fallo anterior. Es decir, revocan el sobreseimiento, te obligan a ir a juicio y por si acaso te sacan a los jueces que ya habían dicho que no era delito. Es un pelotón de fusilamiento judicial, ni más ni menos que eso. A ver, Néstor, ¿esta es una cuestión definitiva o hay alguna instancia de apelación para los abogados? No, tiene una instancia de apelación que seguramente es un reaseguro para la garantía de la independencia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Y aquello de las posibilidades de que mañana seas titular en Boca. Me acaba de llamar Almirón diciéndome que tengo que hacer mañana. Que tenés más posibilidades. Sí. A ver, 2 cuestiones sobre esto. A partir de texto y contexto era el asunto, ¿no? A partir de lo que cuenta Néstor y de esta información, de hace algunas horas nada más, tuit de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. Quiero que presten atención. Un tiro para el lado de la justicia. Se le ocurre oportuno decir a Patricia Bullrich. Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de AMIA. Ahora es momento de que pague. Me quedo con, incluso en mayúsculas, ¿no? Un tiro para el lado de la justicia. Y ahí también hay una cuestión semántica. La justicia no persigue, la justicia le da a cada uno lo que le corresponde. Cristina Fernández de Kirchner habla, reaparece en escena pública. Va a ser el próximo sábado en el Centro Cultural Caras y Caretas en la reedición de un libro. Creo que podemos compartir el flyer con el cual se está difundiendo este acontecimiento. De castas herencias, derrumbes y futuro, a 20 años, reedición del Después del Derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, presenta a Cristina Fernández de Kirchner en la UMED, el próximo sábado a las 6 de la tarde, Sarmiento 2037. Bueno, qué escena, ¿no? Hemos tenido en un poquito rato y cómo además aparecen gestos de violencia política muy, pero muy fuertes, muy marcados, que parecen intentar evidentemente generar algún rédito electoral. Insisto, ayer en Desiguales repasamos los últimos
spots de campaña donde aparece la consigna concreta que no suena muy democrática. Vos podés ganar en los argumentos, podés intentar interpelar a la sociedad de distintas maneras, pero la propuesta, terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre, suena más bien a otra cosa. Vamos a hacer un corte y al regresar en Desiguales, por favor quédense, porque vamos a conocer la conmovedora historia del triple trasplante pediátrico que se desarrolló en el Hospital Garrahan, hospital público, y a partir de la historia también vamos a hablar del rol del Estado y la salud en la Argentina. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra. La inteligencia argentina. ¿Una parada técnica para recargar? Nah, es más inteligente salir recargado de milangas y llegar antes a las vacaciones. Si probás la salsa con una cuchara, no te podés comer la cuchara. Pero como sos inteligente, la probás con pancito. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo, la que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ahora en cine. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete Diputados, Frente de Izquierda, lista 136. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. No quiero contar mucho detalle de la historia porque quiero que la cuenten los y las protagonistas. Estamos aquí con parte del equipo de la conducción del Hospital Garrahan que realizaron hace muy poquito un triple trasplante. Ahora lo van a explicar con más detalle, pero que salvó la vida
de una beba de 1 año, de un pibito de 4 y de una adolescente de 13 años. Está con nosotros la doctora Gabriela Bauer, ella es presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, la máxima autoridad del hospital. El doctor Mariano Boglione es coordinador del centro quirúrgico y cabeza del equipo que realizó el trasplante de pulmón en este triple trasplante. Y la doctora Ana Corisi, que es jefa de residente del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplante Cardíaco. Así que además tenemos futuro para charlar un poquito de lo que significa la salud pública. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bien. Gracias por la invitación. Sí, a la doctora Bauer le quiero preguntar que nos explique un poco el procedimiento. Qué es lo que, yo creo que la audiencia conoce un poco, o quizá de oído le llegó, porque se trabajó muy bien en comunicación para mostrar efectivamente lo que esto significa para la salud pública, pero algún detalle de cómo fue todo el procedimiento, cómo se enteraron, en cuánto tiempo tuvieron que organizar, Bien. a cuánta gente. Para el detalle técnico se lo vamos a pasar a Mariano, que es un coordinador, digamos, de altísima experticia en esto. Y la verdad que desde todo el grupo, el cuerpo de autoridades, estamos más que orgullosos y muy contentos con que la buena noticia esta permea y se reproduce y nos ayuda a fortalecernos, ¿no? Entre todos, porque de eso se trata la salud pública, entre equipos y sociedad. Conta, Mariano, si te parece. No, bueno, el operativo comenzó con el llamado del INCUCAI. Sí. El INCUCAI es el ente que regula los trasplantes en Argentina, en nuestro país, avisándonos a nosotros que teníamos un donante en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que era compatible con nuestro receptor en lista de trasplante de pulmón. A los pocos minutos nos vamos enterando que también es compatible con un paciente para trasplante cardíaco y también es compatible con otro paciente más para recibir el hígado. Así que ahí lo que empezamos es hacer toda la coordinación intraequipo. Cada equipo convoca a todo el personal y que se pone inmediatamente que a la coordinación, disposición. entiendo que era un fin de semana además, la coordinación se empezaba a llamar, empezar a llamar a toda la gente Tal cual, involucrada. empiezan los cruces de llamada que son casi infinitos. En el mismo momento también coordinar con los otros equipos, porque esto se tiene que hacer de manera simultánea, Claro. la ablación. Y coordinar también con INCUCAI y el hospital donde está el donante para poder trasladarse ahí. Que además también hay que coordinar con, en este caso, una empresa que nos hace el traslado, que es una empresa aérea. Sí. O sea, había que llegar a la provincia de Buenos Aires en muy poco tiempo además, porque son ¿cuántas horas que se necesitan para cada órgano? El momento, cuando uno va a hacer la ablación es cuando uno saca los órganos del donante, ¿no? Sí. Cuando uno saca los órganos del donante, ahí empieza a correr el tiempo, porque los órganos tienen una cantidad de horas limitadas para seguir viables después que están fuera del cuerpo humano. Que para el corazón son 4 a 6 horas, para el pulmón son 6 a 8 y para el hígado son entre 12 y 14. Entonces toda esa coordinación tiene que ser, mientras nosotros estamos haciendo la ablación, tienen que estar otros equipos en 3 quirófanos distintos en el hospital con los receptores de pulmón, de corazón y de hígado, para que en el momento que los órganos lleguen a la institución ya poder implantarlos sin pérdida de tiempo. Y esto, Ana, se hace todo, se tiene que hacer todo al mismo tiempo, digamos. Se tiene que coordinar, casi es un reloj, digamos. Sí, o sea, primero empezaban todos los mensajes por WhatsApp. Sí. Tenemos ya los grupos armados, coordinar con pulmón y con hepático, porque nosotros, corazón, digamos, pasa una solución especial, digamos, para parar el corazón del donante, pero tenemos que coordinar inclusive durante el tiempo quirúrgico en la ablación con hepático al mismo tiempo para que hepático también pueda clampear. Clampear, 2 puntos. Clampear, 2 puntos es detener la sangre, digamos, el flujo de sangre de la aorta. Y pasar también una solución especial para que se pueda conservar también el hígado. Y en el caso de pulmón, eso lo va a explicar Mariano también, pero teníamos que clampear la tráquea también para mantener insuflados los pulmones. Para que se entienda, cuando una persona es donante, no todas las personas que fallecen pueden ser donantes, pero cuando una persona es donante, que cumple ciertos requisitos, se mantiene artificialmente el corazón latiendo y los pulmones ventilando para que la sangre con oxígeno llegue a todos los órganos y así poder mantenerlos hasta que uno va a hacer la ablación. No quiero dejar pasar más tiempo sin mencionar la solidaridad de la familia del donante, ¿no? Absolutamente. Fundamental para esto, porque recordemos, a partir de algunas de modificaciones que se hicieron, en caso de menores de edad, es la familia la que decide la donación. El padre, la madre, los dos tienen que estar de acuerdo o el cuidador responsable. Y como decimos, ahí comienza todo, ¿no? En ese acto de altruismo
plano trascendental, donde frente a un hecho trágico, absolutamente trágico, como es la pérdida de un ser amado, se trasciende hacia un acto amoroso. ¿Cómo está la salud de las tres de las tres personas que han sido trasplantadas? Van evolucionando bien. Qué bien, sí. Qué bien. Sí. Suponete que soy un extranjero. Acabo de caer, no sé, vengo de Austria. Sí. ¿Cuál es el rol del Estado en esto que acaba de ocurrir? Te la cuento. Sí. Hay pocos países en el mundo que tienen la salud pública que tiene nuestro Estado, sobre todo cuando pensamos en situaciones de altísima complejidad, donde se requiere esta sincronización de servicios, de sectores, de órganos coordinadores, de ministerios, trabajando y pensando bajo un campo jurídico fuerte, porque tenemos una ley muy importante que regula todo esto y que apunta sobre todo a la equidad, a que llegue primero el que tiene que llegar primero. Entonces, ahí esto es como ejemplar. En el mundo del INCUCAI y todo lo que se va logrando en trasplantología está muy bien visto. Y pensemos que va hacia adelante con la ley Justina, esto de que se facilita la posibilidad de contar con más donantes, se fue aumentando el número de trasplantes. Claro. Del año pasado, del 21 al 22, se aumentó un 25% y en pediatría también viene subiendo. Creo que la hemos visto en el Wall, pero hay una foto de, no sé si están todas las personas que participaron en este operativo frente al Hospital Garraham, que es conmovedora, además de lo que estamos compartiendo de los momentos de la operación. Hace un ratito estaba, y la estábamos charlando fuera del aire, de la sensación de lo colectivo que aparece ahí. Bueno, seguramente ahí está, esa es la imagen. Esos son solo los equipos, algunos de los equipos que estaban ahí trabajando, pero pensemos además que estos equipos están trabajando en una red estable de trabajadores que durante el fin de semana el hospital garantiza para que haya atención 24 por 24 horas en forma permanente. Está todo el campo enorme de la enfermería, los equipos médicos, los técnicos, el laboratorio, las imágenes. Así que es enorme. Quizá en algún momento podía sonar distópico esto, pero hoy es patente. ¿Qué hubiera ocurrido con estas tres familias y estas tres personas si efectivamente esto, en vez de tener presencia del Estado, lo decía el mercado? Si tienen que ir al mercado a comprar o vender un órgano. Y eso no hubiese sido posible. Realmente el costo que tiene hacer un trasplante, todo el costo de organización, todo el costo logístico y el costo en dinero, porque no es solamente el acto quirúrgico en sí, sino es después el mantenimiento, la inmunosupresión, las drogas que necesita una persona que es trasplantada es realmente impagable, ¿no? El cuidado y el apoyo de las familias también hay mucha necesidad de preparación, de apoyo. Muchas de estas familias sufren el desarraigo, tienen que dejar sus otros hijos a cargo de otros cuidadores. Son meses y meses de espera y lo que continúa después, ¿no?, en los tratamientos. El otro día Mabel Cariaga, cuando charlamos en radio con el doctor, me hacía una corrección muy interesante, le mandamos un abrazo, sé que es fan de Desiguales. Yo decía, bueno, ¿qué porcentaje de personas que se atienden en el Garraham, recordemos un hospital pediátrico, no tienen cobertura, haciendo referencia a obra social o prepaga? Claro, el Estado es la cobertura en general. Sacando la cobertura del Estado, ¿o cuántos tienen cobertura del Estado? ¿Qué porcentaje? Que no podrían hacerlo en el mercado. Aproximadamente 70%, pero las obras sociales también tienen una inversión que difícilmente de sostener para todos sus afiliados en el tema de trasplantes. Por eso hace falta la inversión del Estado, fuerte inversión, para que esto sea posible. Ustedes que están en la salud pública permanentemente, quiero que compartamos esta propuesta de hospitales móviles que hemos visto en las últimas horas de uno de los candidatos a la presidencia. Como en la educación usted propuso el voucher, ¿va a haber un voucher para la salud? Trabaja como una suerte de voucher. Te dan una tarjeta y vos vas y te haces, digamos, que te brinden esos servicios. Es más, una de las cosas que nosotros estamos planeando, que está perfectamente implementado en México, que es maravilloso, son hospitales ambulantes. O sea, concretamente llegan, digamos, o sea, son 18 micros, o sea, 18 camiones. Entonces van, se atienden, se hacen los análisis y algunas cosas se pueden resolver ahí mismo y si son muy complejas se derivan al hospital. ¿Qué les provoca Lo primero esto? es que se lleva puesto los trabajadores de salud, que son, sin trabajadores de salud no habla, no se refiere. Está hablando de una persona que va a comprar, parece algo. Entonces instala la salud en términos de mercancía
y ahí no resiste, es imposible. Después que el sistema de salud público consiste en una serie de efectores de distintas complejidades, entre los cuales también están las unidades móviles, los centros de salud, los hospitales del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel más complejo, y también están los programas que hacen que se garantice la provisión de insumos, de medicamentos, de trabajos y sobre todo también lo más importante que es el sostén de los trabajadores del Estado, el sueldo, los salarios. ¿De cuánto debería ser un voucher para un trasplante? Uno, no los tres de los que ustedes hicieron. No hay voucher posible de calcular. Si uno toma nada más que el acto en sí mismo de todo ese procedimiento, del acto en sí del traslado, podemos estar hablando de 8 millones, del trasplante, de 8 millones, pero pensá todo lo que hay previo y todo lo que continúa después. O sea, un trasplante no solo, existe el voucher. solo la intervención, 8 millones de pesos. Con todos los insumos y demás es un aproximado, porque en términos de costos se juegan muchas cosas, pero solamente todo lo que se requiere para ese momento. Además tenemos lo que es la ida a las ablaciones, lo que continúa, los días de terapia intensiva, los días de medicamentos, los controles, trasplante de médulas en más de un año, muy cerquita viviendo del hospital, en los controles, hasta que empiezan a estar estables. Lo que estás diciendo es que en un sistema de voucher no podrían haber sobrevivido los 3 chiquitos que sobrevivieron. Imposible, ni ellos ni la mayoría de los niños y niñas que con otras enfermedades complejas afortunadamente no llegan al trasplante. Pensemos que dentro de la cantidad de cirugías complejas del Garrahan, el trasplante es el 1% de las cirugías. Muestra nada más que la punta del iceberg de toda otra complejidad que no requiere trasplante, pero que también requiere esta maravillosa sintonía de orquestas múltiples funcionando hacia lo que es el bien común. Ana, sos jefa de residentes. Sí. ¿Qué significa la formación en salud pública en la Argentina? Yo creo que es muy importante. En mi caso, yo me vine de Tucumán, vine a Buenos Aires a formarme. Tuve la gran suerte de entrar a este enorme hospital, es como una máquina enorme que funciona muy bien. Y creo que es un esfuerzo, sobre todo para el que es médico y quiere seguir formándose. La salud pública es clave, ¿sí? Tener los recursos, tener profesionales que todo el tiempo se siguen formando y a costo propio, ¿no? Con el esfuerzo propio de cada uno, acompañado también, en este caso, por el Estado que brinda todo. Nico. Pensaba en los aplausos al personal de salud durante la pandemia. Como trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿qué tipo de reconocimiento creen que tienen de la sociedad? Digo, desde el trato personal al trato salarial, porque en definitiva, como todos nosotros, viven de su trabajo. Hay un pendiente en relación a eso. Hay que elevar el valor y la jerarquía de los equipos de salud. Aprendimos, se quiere hablar poco de la pandemia, se enoja en general la gente cuando lo remitís a ese momento. No nos sentimos bien, la mayoría tuvimos exigencias de distintos tipos y de esos aplausos luego fueron pasando a que se sintieron que se los dejaba de lado o fue bajando la intensidad del reconocimiento y aparecieron otras tensiones innecesarias. Ganó el odio, ganó el vacuna antivacuna, escuela sí, escuela no, y se fue perdiendo el foco en ese interés fuerte que era la organización en función de salvar vidas. Del valor del capital humano, digo, en esta falta de reconocimiento, sobre todo salarial. Quiero hacer hincapié en eso porque no quiero romantizar la tarea, son trabajadores y trabajadoras igual que nosotros y que cualquiera. El riesgo, la amenaza de que el capital de trabajadores de salud como ustedes, formados en Argentina, o en el caso incluso de Ana, que tuvo que venir a trabajar a Buenos Aires. Digo, el riesgo de que ese capital humano se pierda en el sector privado o se pierda, no sé, en otros países, ¿existe? Es concreto. Nosotros tememos desde, digamos, del análisis de autoridades y hablando con el Ministerio y hablando sobre todo con las provincias, tenemos mucha comunicación en red. Es crítico en este momento el recurso humano de salud, sobre todo el recurso formado, y es crítico la pediatría. Está muy crítico la elección de pediatras, con lo cual estamos muy preocupados y tememos lo que es. ¿Hay posibilidad de que falten como pediatras? Existió la fuga de cerebros, la fuga de capital humano formado. ¿Hay posibilidad de que falten pediatras? Sí, hay posibilidad concreta que en los próximos años haya criticidad. ¿Qué pasa en las residencias con la pediatría, por ejemplo? Bueno, hay muchas residencias de pediatría que inclusive no llegaron a completar los cupos.
La Plata, por ejemplo, que es una ciudad enorme y que generalmente funciona y maneja mucho recurso profesional, está quedando con puestos libres, en pediatría sobre todo. Ana, Gabriela, Mariano, queremos agradecerle mucho porque además hay que coordinar, dejaron de hacer cosas, vienen a laburar todo el día, gracias por estar acá. Gran abrazo a la gente de prensa que también ha hecho un trabajo muy importante para que esto se conozca y se difunda. La historia, la conmovedora historia, el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras y también el rol del Estado y de la salud pública y, como decía Gabriela, lo que significa. Creo que no tenemos mucha dimensión de lo que significa la salud pública organizada como está en la Argentina, ¿no? Más allá de que falta todo lo que... Estaba pensando en el reclamo de enfermeros y enfermeras y de residentes también hace poco tiempo. Gracias, en serio. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, estamos cerrando Desiguales. A ver, dos cosas importantes. En principio, a continuación, SIC. Y quiero compartir con ustedes que lo que viene, se decía en algún momento, tiene que ver con ciencia argentina, inversión y proyección, investigación y cómo resulta en beneficios para la vida de todos y todas, bastante vinculado con lo que estamos charlando. Un capítulo de SIC dedicado a conocer el trabajo de varios equipos de ciencias que desarrollan un trabajo con apoyo público y lo transforman en conocimiento que mejora nuestras vidas. Se va a ver cómo la ciencia convierte las ideas en la investigación, en medicamentos, en objetos, en sistemas que son fuente de trabajo, además de salvar muchas vidas. Así que a continuación de Desiguales vamos con SIC Periodismo Textual. Y lo último, hubiéramos querido tener un poquito más de tiempo, un programa muy especial, acortadito en función de la palabra de Sergio Massa en Obras Sanitarias. Se cumplen 17 años de la desaparición de Jorge Julio López. Total impunidad y además en momentos en que se resquebrajan los pactos democráticos en la Argentina, esto no puede estar por fuera de nuestra agenda. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar y seguimos haciendo Desiguales. Gracias por haber estado ahí.